31 datos de la vida de Franz Ferdinand, el archiduque que causó la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 es una fecha marcada trascendentalmente con sangre en los anales de la historia, debido a que un hombre fue asesinado, junto con su esposa, en un caótico atentado que se constituyó en el detonante de la primera guerra de alcance mundial que ha conocido la humanidad. Ese día veraniego de sol radiante, el archiduque Franz Ferdinand de Austria y su esposa Sophie Chotek fueron asesinados por el fanático nacionalista bosnio Gavrilo Princip, mientras viajaban en un vehículo descapotado por las calles de la ciudad de Sarajevo, capital de la provincia austrohúngara de Bosnia y Herzegovina. La Primera Guerra Mundial, que estalló a continuación, causó más de 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos, y las relaciones mundiales de poder cambiaron de forma dramática. ¿Quién fue Franz Ferdinand de Austria? ¿Cómo fue su infancia, formación y matrimonio? ¿De qué manera se convirtió en heredero de la corona de Austria-Hungría? ¿Cuáles eran sus posiciones políticas? ¿Cómo fue la casi inconcebible secuencia de acontecimientos que condujo a su muerte? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Cómo fue el final escalofriante de los culpables? Conozcamos en este video a uno de los personajes más influyentes de la historia universal, a causa de su muerte. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Por qué lo querían matar? En 1908, el Imperio Austrohúngaro anexó Bosnia y Herzegovina, un movimiento que el archiduque Franz Ferdinand de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, consideró un error, pensando que sumaría más turbulencia a los Balcanes. Sin embargo, el odio del archiduque por los serbios era patente y los calificaba de cerdos, asesinos y ladrones. En 1913, la posición de Serbia se había fortalecido después de derrotar al Imperio Otomano en las guerras de los Balcanes, en alianza con Bulgaria, Montenegro y Grecia. Cuando se conoció la intención de Franz Ferdinand de visitar Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, la organización Jóvenes Bosnios, que pretendía la integración de su patria a Serbia, comenzó a planear su asesinato. Franz Ferdinand era partidario de establecer un federalismo entre las posesiones imperiales, lo que iba en contra de los planes independentistas de bosnios y serbios. Número 2. ¿Cómo fue su último día? En su último día de vida, el 28 de junio de 1914, Franz Ferdinand se encontraba en Sarajevo, en compañía de su esposa Sophie Chotek, con el propósito principal de supervisar unas maniobras militares cerca de la capital de Bosnia y Herzegovina. Aparte de heredero de la corona, el archiduque ostentaba el cargo de inspector general del ejército austrohúngaro, por lo que el acto no era ajeno a sus responsabilidades militares. Sin embargo, su presencia en Sarajevo fue considerada una provocación por los nacionalistas serbio-bosnios, por coincidir con el día de San Vito, fiesta nacional religiosa en Serbia. Después de varios días de lluvias y frío en Sarajevo, el 28 de junio amaneció con un sol radiante. Número 3. Sus últimas palabras. La bala que perforó la yugular de Franz Ferdinand de Austria lo mató en pocos minutos, y el archiduque solo atinó a decir a su esposa, también agonizante a su lado: Sophie, no mueras, vive para nuestros hijos. Después de disparar sin siquiera ver a su objetivo y sin verificar el resultado de sus disparos, el perpetrador, Gavrilo Princip, decidió ingerir la cápsula de cianuro que llevaba consigo, y ya se disponía a dispararse para asegurar su muerte cuando Ante Belik, un hombre que estaba cerca, se lo impidió. El veneno no cumplió su cometido, ya que solo le provocó desórdenes estomacales a Princip, y sobrevivió. Número 4. Era el heredero al Imperio Austrohúngaro. Francisco José I de Austria ascendió al trono del Imperio Austrohúngaro en 1848, y confiaba en que legaría la corona a su único hijo varón, el príncipe heredero Rodolfo de Austria. Sin embargo, el 30 de enero de 1889, Rodolfo fue encontrado muerto por propia mano en el pabellón de casa de Marilyn, junto a su amante, la baronesa de Betzera,
y el heredero de la corona austrohúngaro pasó a ser el archiduque Carlos Luis de Austria, hermano menor del emperador. Carlos Luis murió en 1896 de fiebre tifoidea, y el primer lugar en la línea sucesoria del trono fue ocupado por Franz Ferdinand, su hijo primogénito con la princesa María Anunciata de Borbón dos Sicilias. Número 5. ¿Cómo era su carácter? Franz Ferdinand había nacido el 18 de diciembre de 1863 en Graz, Austria, y su vida cambió en 1889, cuando su primo Rodolfo murió por propia voluntad, y su padre, Carlos Luis de Austria, pasó a ser el primero en la línea sucesoria. Esto lo convertía en el futuro en presunto emperador por ser el hijo primogénito del heredero de la corona. Como la mayoría de los hombres de la línea gobernante de los Habsburgo, a temprana edad Franz Ferdinand ingresó al ejército austrohúngaro, siendo teniente a los 14 años, capitán a los 22 y mayor general a los 31. Desde pequeño manifestó una intensa inclinación por la caza, excesiva en comparación con los estándares de la realeza y la nobleza europea de la época, y en sus diarios registró haber matado más de 272,000 animales. Número 6. Fue un estudiante diligente, pero no muy comprometido. Franz Ferdinand fue educado para ser un buen archiduque que reflejara la imagen de rigor y disciplina de la familia Habsburgo. Su tutor, el conde Ferdinand Deggenfeld, un exoficial del ejército, era un hombre poco imaginativo y muy reaccionario. El aprendizaje temprano de Franz Ferdinand incluyó gramática, aritmética, ciencias, geografía, historia, literatura, lenguas del imperio, música, esgrima, natación y mucha religión. El archiduque fue un estudiante diligente, pero no muy comprometido, y su conocimiento resultó superficial en muchos temas. Número 7. Cazó canguros en Australia. Entre 1892 y 1893, Franz Ferdinand hizo un viaje alrededor del mundo que lo llevó por Asia, Oceanía y América del Norte. Tras visitar India, cazó canguros y emures en Australia y pasó por las Nuevas Hébridas, Numea, las Islas Salomón, Sarawak, Nueva Guinea, Hong Kong y Japón. Cruzó el Pacífico en el transatlántico británico RMS Empress of China, entre Yokohama y Vancouver, y pasó por tren a Estados Unidos para asistir a la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago, antes de continuar hasta Nueva York y regresar a Europa. Número 8. ¿Cuáles eran sus creencias políticas? Políticamente, Franz Ferdinand era partidario de un mayor federalismo que permitiera destensar el manejo de las provincias imperiales más recalcitrantes, especialmente las de la convulsa península balcánica. Favorecía el dualismo, que proponía que Austria-Hungría se reestructurara, constituyendo otra corona subordinada al imperio, con las tierras eslavas que dominaba. Este reino eslavo controlado desde Viena pudo haber sido un baluarte contra el irredentismo serbio. Precisamente esta posición de Franz Ferdinand lo llevó a ser percibido como una amenaza por los nacionalistas serbios, que no estaban dispuestos a amoldarse a sus reformas, sino que perseguían una independencia plena. Los fanáticos nacionalistas que finalmente asesinaron al archiduque declararon posteriormente en los juicios que uno de los objetivos del atentado mortal era impedir las reformas planeadas por Franz Ferdinand. Número 9. Matrimonio y familia. En 1894, Franz Ferdinand conoció a la condesa Sophie Chotek, miembro de la nobleza bohemia, comenzando una relación epistolar que derivó en un amor secreto que luego quedó al descubierto. Para poder casarse con un hombre de la casa imperial de Habsburgo, la pretendiente tenía que ser miembro de una de las dinastías reinantes o que hubieran reinado en Europa, y Sophie no cumplía con el requisito. Sin embargo, el archiduque se negó a casarse con nadie más, y en 1899, ya muerto su padre, su tío, el emperador Francisco José, admitió el enlace a condición de que los hijos del matrimonio morganático fueran excluidos de la línea sucesoria de la corona. Franz Ferdinand y Sophie se casaron el 1 de julio de 1900, con la notoria inasistencia del emperador y de los miembros más importantes de la Casa Real. La pareja tuvo 3 hijos entre 1901 y 1904, Sophie, Maximiliano y Ernst, más un cuarto muerto al nacer en 1908. Número 10. Influía en las Fuerzas Armadas aún sin tener mandos específicos. En 1898, Franz Ferdinand fue puesto a disposición especial de Su Majestad
para realizar investigaciones sobre todos los aspectos de los servicios armados, y los componentes militares del imperio recibieron órdenes de compartir con él su información más sensible. También obtuvo rangos honorarios en la Armada austrohúngara y recibió el grado de almirante al final de unas maniobras navales imperiales en 1902. Aún sin ostentar un mando específico, ejercía influencia en las Fuerzas Armadas a través de una cancillería militar que producía y recibía documentos sobre asuntos castrenses y contaba con una plantilla de 16 personas. Número 11. Fue nombrado inspector general de las Fuerzas Armadas en 1913. En 1907 su autoridad se vio reforzada cuando Francisco José I le permitió seleccionar personalmente al general Franz Conrad von Hötzendorf como jefe del Estado Mayor General, en sustitución del general Friedrich von Beck-Rieskowski, amigo y confidente del viejo emperador. En 1913 fue nombrado inspector general de todas las Fuerzas Armadas imperiales, con poderes superiores a los de su predecesor, que incluían el mando en tiempos de guerra. Número 12. En 1913 tuvo un accidente de cacería en Inglaterra. Franz Ferdinand y su esposa Sophie visitaron Inglaterra en el otoño de 1913, pasando una semana con el rey Jorge V y su esposa María en el castillo de Windsor. Después el archiduque se dirigió a Nottinghamshire, donde salió de cacería con el duque de Portland, quien relató en sus memorias: uno de los cargadores se cayó. Esto provocó que ambos cañones del arma que portaba se dispararan, pasando el disparo a unos metros del archiduque y de mí. A menudo me he preguntado si la Gran Guerra no se habría evitado, o al menos pospuesto, si el archiduque hubiera encontrado la muerte allí, y no en Sarajevo al año siguiente. Número 13. Franz Ferdinand y su esposa llegaron a Sarajevo en tren. En principio, Franz Ferdinand tenía una agenda más reducida en Sarajevo, pero fue persuadido por el gobernador de Bosnia, Oskar Potiorek, para que presidiera una sesión en el ayuntamiento y realizara la inauguración de un museo. El archiduque y su esposa se habían alojado en el Hotel Bosnia, en el cercano pueblo de Ilza, y faltando pocos minutos para las 10 de la mañana del fatídico 28 de junio de 1914, arribaron a Sarajevo en tren, siendo recibidos en la estación por las principales autoridades nacionales y locales. Seguidamente un convoy de 7 vehículos se dirigió al ayuntamiento, recorriendo las concurridas y engalanadas calles de la ciudad. La pareja imperial iba en el tercer vehículo, acompañada por el gobernador Potiorek y el conde Francisco von Harrach. Número 14. El atentado fue bastante improvisado. En la ruta entre la estación ferroviaria y el ayuntamiento, la capota del automóvil en el que viajaban el archiduque y su esposa fue bajada para que la gente agolpada en las calles viera a los ilustres visitantes y estos pudieran saludar a la multitud. El plan de ataque de los nacionalistas de la joven Bosnia no era muy minucioso y solo esperaban poder atentar contra Franz Ferdinand en algún punto de su trayectoria por las calles de Sarajevo. Los conspiradores se ubicaron por parejas a lo largo de la avenida por la que necesariamente tenía que circular el convoy, y su idea era que la primera pareja, formada por Mohamed Memembashik y Vaso Kubrilovich, atacara con bomba y pistolas. Número 15. El primer equipo de ataque falló y el segundo lanzó una bomba. Cuando el auto del archiduque se aproximaba a la primera posición de los conspiradores, Memembashik quedó paralizado por los nervios, mientras que su compañero abortó su ataque in extremis al ver a una mujer. El hecho de que los ejecutores carecieran de la información de que Franz Ferdinand iba acompañado de su esposa muestra las garrafales fallas de planificación de la operación. Sin embargo, el archiduque estaba destinado a morir ese día, como en efecto ocurriría poco después por una serie de azares casi inconcebibles. La comitiva oficial avanzó hasta la segunda posición de los conspiradores, donde Nedeljko Kabrinovich conservó el aplomo suficiente y lanzó su bomba contra el vehículo de Franz Ferdinand. Número 16. Franz Ferdinand salió ileso del primer ataque. Al ver un extraño objeto volando, el conductor del automóvil del archiduque reaccionó acelerando y la bomba lanzada por Kabrinovich impactó en la parte trasera del auto, rebotando y cayendo al pavimento para explotar justo debajo del siguiente vehículo del convoy. La explosión dejó gravemente heridos al conde Alexander von Boswaldek y al teniente coronel Erich von Mercy, ayudante del gobernador, ocupantes del vehículo que seguía al de Franz Ferdinand. Tras la detonación de la bomba, casi todos los restantes conspiradores abandonaron sus posiciones y se ocultaron, pensando que habían alcanzado su objetivo, excepto Gavrilo Princip,
uno de los líderes del grupo. Número 17. El perpetrador del primer atentado contra Franz Ferdinand fue capturado por un barbero y un tendero. Después de lanzar la bomba, Gabrinovich fue perseguido por algunas personas del público que presenciaban el paso de la caravana. El militante nacionalista corrió hacia el río Miljacka, donde tomó la cápsula de cianuro que cada complotado llevaba consigo para poner fin a su vida antes de ser capturado vivo. El perpetrador del primer atentado contra Franz Ferdinand logró ingerir la cápsula venenosa antes de ser alcanzado por sus perseguidores, pero el cianuro solo le provocó un vómito y fue sometido por un tendero y un barbero, quienes estuvieron a punto de matarlo a golpes antes de que la policía lo rescatara. Número 18. Gavrilo Princip creía que la bomba había matado a Franz Ferdinand. Tras el estallido de la bomba, Gavrilo Princip se dirigió al lugar del atentado, situado a unos 100 metros de la posición original que ocupaba, con el convencimiento de que vería muerto al archiduque. Entretanto, Franz Ferdinand había ordenado que su vehículo se detuviera para ver lo que había sucedido. Princip vio al heredero de la corona austrohúngara sano y salvo y bajo la protección de sus escoltas, y a su compañero Gabrinovich bajo custodia policial, y comprendió desolado que el intento de magnicidio había fracasado. Princip pensó en la conveniencia de dispararle a Gabrinovich, que le ofrecía un blanco posible, convirtiéndolo en mártir y silenciándolo para siempre, antes de ingerir su cápsula de cianuro, pero segundos después la caravana reanudó la marcha y pasó velozmente a su lado. Número 19. Franz Ferdinand insistió en realizar el viaje que lo llevaría a la muerte. Con el ánimo por los suelos, Gavrilo Princip se dirigió a la calle Francisco José, conservando su bomba y su pistola, pero pensando que la oportunidad de matar a Franz Ferdinand se había esfumado. Mientras tanto, la comitiva imperial llegó sin más incidentes a la sede del ayuntamiento, donde se cumplió el programa previsto, y Franz Ferdinand aprovechó para telegrafiar al emperador, informándole sobre el fallido atentado. Seguidamente, el archiduque manifestó su intención de visitar a los heridos en el hospital de Sarajevo, desoyendo las recomendaciones de que se retirara con su esposa a un lugar seguro. Número 20. Su esposa insistió en seguir acompañándolo. El hospital militar de Sarajevo se encontraba en el otro extremo de la ciudad, por lo que los responsables de la seguridad de Franz Ferdinand acordaron seguir una ruta lo más rápida posible, evitando calles secundarias que facilitaran otro atentado. Antes de partir, el archiduque le preguntó al gobernador Potiorek si creía factible un nuevo ataque, y este negó tajantemente tal posibilidad. Franz Ferdinand intentó convencer a su esposa de que se retirara a descansar y a recuperarse de los sangrientos acontecimientos del día, pero Sophie Chotek insistió en acompañarlo hasta que cumpliera con todas sus obligaciones. Número 21. Fallos de seguridad en el operativo de visita al hospital de Sarajevo. Más de un siglo después, todavía mucha gente se pregunta cómo pudo salir tan mal el fallido operativo de visita de Franz Ferdinand al hospital de Sarajevo que culminó con la muerte del archiduque. Ciertamente, en 1914 las medidas de seguridad no eran ni la sombra de las que gozan los personajes de élite de la actualidad. Más bien, lucir demasiado protegido era considerado un símbolo de cobardía y debilidad, y los personajes de máximo rango estaban más expuestos. Lo cierto es que las instrucciones para la movilización no fueron lo bastante claras, o el chofer del primer vehículo de la caravana no las comprendió bien, lo que resultaría trágico. Número 22. Franz Ferdinand se convirtió en un blanco perfecto para Gavrilo Princip. La caravana del archiduque partió del ayuntamiento de Sarajevo hacia el hospital a las 10:45 am del 28 de junio del año 1914. A la altura del puente latino, el conductor del primer vehículo ingresó a la calle Francisco José, en vez de seguir de largo, siendo seguido por los demás coches. El gobernador Potiorek, que seguía acompañando a Franz Ferdinand, fue el primero en darse cuenta de que llevaban un camino equivocado, y ordenó al chofer que se detuviera y diera marcha atrás para retomar la vía acordada. Lentamente el vehículo descapotado en el que viajaba el archiduque retrocedió ante los ojos incrédulos de Gavrilo Princip y su compañero Mihailo Pusara. Número 23. Princip disparó 2 veces con los ojos cerrados. Recuperándose de la sorpresiva aparición de Franz Ferdinand, Princip comprendió que la providencia le estaba proporcionando una inmejorable oportunidad de matar al archiduque. El vehículo oficial iba tan lentamente que al fanatizado militante de la joven Bosnia le dio tiempo de pensar si debía utilizar la bomba o la pistola, optando por esta última.
Cuando el vehículo pasó a su lado, Princip disparó 2 veces con los ojos cerrados. La primera bala mató a Sophie y la segunda a Franz Ferdinand, de Austria. Un policía intentó impedir los disparos de Princip, pero fue derribado por Pusara. De manera increíble, solo 2 balas disparadas por un tirador con los ojos cerrados fueron suficientes para perpetrar uno de los magnicidios más trascendentales de la historia. Número 24. ¿Quién era el equipo que cometió el acto? El equipo que perpetró el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria era un grupo de militantes revolucionarios de la organización Joven Bosnia, partidarios de la independencia de Bosnia y Herzegovina para incorporarla a Serbia. En la primavera de 1914, el estudiante Gavrilo Princip y su amigo y comilitante Nelecko Kabrinović vieron un recorte de periódico que anunciaba la visita del archiduque Franz Ferdinand de Austria a Bosnia en junio y comenzaron a preparar el atentado. Después fueron reclutados Trifko Graves, Vaso Kubrilović, Mohamed Mekbasic, Mijailo Pusara y otros integrantes de la operación en sus diferentes fases. Número 25. ¿Qué les pasó a los culpables? Después de asesinar a Franz Ferdinand y su esposa, Gavrilo Princip fue rodeado por una turba que estuvo a punto de matarlo antes de ser rescatado por la policía. Tras el atentado, el gobierno austrohúngaro desató una ola de represión en Bosnia, que condujo al arresto de unas 5.000 personas y al ahorcamiento de 150, incluyendo a varios cabecillas del complot. Según las leyes austrohúngaras, Gavrilo Princip no tenía la edad legal para ser ahorcado, por lo que fue condenado a la pena máxima de 20 años de prisión. En la cárcel, fue sometido a toda clase de suplicios, muriendo el 28 de abril de 1918, cuando le faltaban 3 meses para cumplir 23 años de edad. Número 26. El asesinato despertó simpatías por el Imperio Austrohúngaro. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand conmocionó a toda Europa y generó una ola internacional de simpatía en favor del Imperio Austrohúngaro. El 30 de junio de 1914, 2 días después del magnicidio, tanto Austria-Hungría como el Imperio Alemán exigieron al Reino de Serbia la apertura de una investigación. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Exteriores serbio, Slavko Jurić, contribuyó a incrementar las tensiones con esta respuesta. No se ha hecho nada hasta ahora y el asunto no atañe al gobierno serbio. Número 27. ¿Qué habría pasado si el archiduque hubiera sobrevivido? Tras el ultimátum lanzado por el Imperio Austrohúngaro al Reino de Serbia, distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores fueron invocadas, y en pocas semanas las grandes potencias europeas estaban en guerra, arrastrando al conflicto a muchas naciones de sus áreas de influencia. Había estallado la Primera Guerra Mundial, la más sangrienta y mortífera de la historia hasta ese momento, y todavía mucha gente se pregunta cómo habrían variado los acontecimientos mundiales si el atentado de Bosnia no hubiera tenido lugar o si Franz Ferdinand hubiera sobrevivido al ataque. Número 28. La muerte de Franz Ferdinand condujo al final de la dinastía de los Habsburgo. La pregunta de si la supervivencia de Franz Ferdinand al atentado de Sarajevo hubiera evitado la Primera Guerra Mundial fue debatida en el año 2014 en una conferencia de la Academia Diplomática de Viena, una institución austriaca que forma especialistas en el servicio exterior desde 1754. Para una de las asistentes, María Camila Habsburgo Lothringen, la pregunta era incluso personal, por su condición de descendiente de la antigua familia real de Austria-Hungría. Reconoció que el magnicidio de Bosnia había cambiado el destino de su familia y que de no haberse producido, quizá los Habsburgo continuarían teniendo grandes responsabilidades en Austria. Número 29. Un Franz Ferdinand, vivo, hubiera trabajado para evitar la guerra. Richard Ned Lebow, profesor de estudios de guerra en el King's College de Londres y otro de los asistentes a la conferencia de Viena, señaló que la historia contrafactual es una herramienta esencial para descubrir cómo funciona el mundo, considerando la posibilidad de resultados alternativos. Lebow cree que la Primera Guerra Mundial probablemente no habría tenido lugar si el heredero de la corona austrohúngara hubiera sobrevivido a la bala disparada por Gavrilo Princip. Sobre esto señaló: Franz Ferdinand fue el portavoz más fuerte de la paz en Austria-Hungría. Creía que una guerra con Rusia conduciría a la caída de ambos imperios. Número 30. El Imperio Austrohúngaro quizás habría sobrevivido para desaparecer posteriormente, posiblemente junto con el británico durante la descolonización.
El profesor Lewis sostuvo que el asesinato de Franz Ferdinand eliminó el freno a la guerra y creó un pretexto y un incentivo para ir al conflicto. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, el Imperio alemán estaba embarcado en una carrera armamentista para tratar de aproximarse al poderío naval del Imperio británico, y posiblemente el conflicto habría estallado por cualquier otro motivo. Holger Heberg, de la Universidad de Calgary, cree que el propio Imperio austrohúngaro tal vez no se habría derrumbado si no hubiera ido a la guerra. Número 31. Reliquias del atentado. El vehículo Graf and Steve Double Phaeton, en el que viajaban Franz Ferdinand y su esposa, junto con el asiento tipo Chase Lounge, en el que iban sentados, así como el uniforme militar que vestía el archiduque, manchado con su sangre, se exhiben de manera permanente en el Museo de Historia Militar de Viena. La bala que mató a Franz Ferdinand se conserva en el Museo del Castillo Konopiste, en la República Checa. El Museo Sarajevo, 1878-1918, alberga parte de la ropa corriente que vestía Gavrilo Princip cuando cometió el doble asesinato. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la vida de Franz Ferdinand, cuya muerte causó la Primera Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.